Listos, señores, vamos a empezar con esto. Y la clase pasada habíamos quedado con un errorcito. El errorcito fue que yo no sé por qué este condicional había quedado mayor y al ese condicional quedar mayor ya no ordena. Vean, me explico, lo voy a dejar como estaba y si yo corro el programa en este momento, entonces mira que aquí aparece arreglo desordenado 88716 y arreglo ordenado 88716. Evidentemente no está ordenando. El error fue que yo no sé, como que sin querer cambié ese signo, pero si lo ponemos con menor y corremos el programa, ahora sí, dice arreglo desordenado, dice que es 53656, arreglo ordenado 35566. Ahí ya lo ordenó. Y probemos la sobrecarga que le habíamos hecho. Nosotros dijimos que si yo no le pasaba parámetro, si venimos aquí al método sort, el método sort llama el sort con false. Y ese sort con false significa si yo quiero, para mayor claridad, yo le puedo colocar el nombre del parámetro que está llamando. Está llamando el sort con el parámetro de descendiente en falso. O si yo lo llamo con parámetro, yo le puedo decir a ordenar descendiente true. Si yo le digo ordenar descendentemente en true es porque sí quiero descendentemente. Y si le quiero dar mayor claridad al código, simplemente podemos colocar la palabra, podemos colocar aquí el nombre del parámetro. Esto es opcional, eso no es que no significa que no compile, sino que me parece que hace que el código sea más legible, que sea más fácil de entender para otra persona. Recuerden, uno no programa para uno, uno siempre programa para los demás. Entonces, si miramos aquí el arreglo desordenado es 1911434 y ordenado descendentemente es 94431. Ahí va quedando bien. Ahora, una herramienta bueno, una cosa que les quería explicar era esto, el método chain. Para el método chain, yo utilicé una palabra reservada que no se las había mencionado, que era la palabra ref. ¿Qué significa ref? Cuando yo tengo unos parámetros, por ejemplo, yo tengo el método chain, voy a explicarlo aquí en Excel. Supongamos que yo meto el método chain y dejo así, entero A, coma, entero B. Entonces, este es el método chain. Y si yo voy a hacer la definición del método chain, yo puedo tener una variable auxiliar o como la quieran llamar. Puede que la variable auxiliar igual a A y después le digo a A hágalo igual a B y le decimos que a B hágalo igual a C. Ahí, esa es la lógica clásica que ustedes ya se la saben de memoria. Voy a correr un tantito para acá para que quede más. Voy a identar esto así para que parezca código. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que A y B son datos primitivos. Los valores primitivos son los enteros, los flotantes, los double, los decimal, el booleano. ¿El string es tipo de dato primitivo? No. El string es un objeto, ojo. Las fechas son un objeto. Entonces, los tipos de datos primitivos por defecto se pasan por valor. ¿Qué significa que se pasen por valor? Que si yo en mi programa principal digo in A igual a 10, in A igual a 10, punto y coma, y después le decimos in B, bueno, y no tienen que llamarse A y B, pueden llamarse X y Y, es otra cosa. Los parámetros se asignan no por nombre, sino por la posición en que se llamen, otra cosa que deben tener claro. Si yo le digo in A, in X igual a 10, y le decimos in Y igual a 20, y después yo le digo change, y que me change la X con la Y, ¿qué es lo que pasa ahí? Por defecto, ojo, esos parámetros se pasan por valor. ¿Qué significa que se pasan por valor? Que cuando llegan a la definición del método, ¿cuál es el primer parámetro? A. ¿Y con qué lo llamé? X. ¿Qué significa? Que en memoria se crea una nueva variable A. ¿Y esa nueva variable A qué valor lleva? El valor de X. Y cuando yo digo INB, ¿qué significa INB? En memoria se crea una nueva variable B. ¿Con qué valor? Con el valor del segundo parámetro, que es Y. Entonces, en este caso,
La A vale, entonces en este programa, la A vale 10 y la B vale 20. ¿Cuánto queda variando la variable auxiliar? Entonces hagámosle aquí la prueba de escritorio rápidamente. Si tenemos esto así, entonces yo le digo, cree una nueva variable auxiliar con el valor de A. Listo, entonces ¿cuánto vale A? A vale 10. Y después le decimos, A, llévele lo de B. A queda valiendo 20. Y a B, llévele lo de C. ¿Cuánto queda valiendo B? 10. En teoría, él sí cambia las variables, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo llego aquí a hacer un console write line y le digo que me imprima X y Y, ¿qué creen ustedes que me imprima? Me imprime 10 y 20. ¿Por qué? Porque X y Y nunca se dieron cuenta del cambio. ¿Por qué no se dan cuenta del cambio? Porque él aquí sí hizo el cambio, pero lo hizo sobre unos clones. O sea que él inicialmente tomó el valor de X, de A y le asignó 10. Y creó una nueva variable llamada B y le asignó el valor. Él las cambió, pero cuando se acaba este programa, se destruyen las variables. Se destruyen estas variables. Y si se destruyen estas variables, ¿qué pasa? No pasó nada, porque lamentablemente X y Y, si miramos aquí lo que él imprime, esto nos va a imprimir, voy a ponerlo aquí como comentario, esto nos va a imprimir 10,20. Él imprime 10 y 20. ¿Por qué? Porque por defecto los valores primitivos se pasan como valor. Nunca se les olvide. Y eso no es de C#. Eso es de Java, de Python, de Flutter, de cualquier lenguaje de programación. Si yo quiero pasar los parámetros, hay otra forma de pasar los parámetros que se llama por referencia. Entonces, si yo cambio la sintaxis de esto y le digo ref, y aquí le digo ref, y aquí le digo ref, y cuando yo lo estoy llamando, también me toca cambiarlo en la definición del método. En este caso le vamos a decir ref, y aquí le decimos ref. ¿Qué significa eso? Que ya X y Y, la variable A y la variable B, no son copias del X y del Y original, sino que son apuntadores a la dirección de memoria original. Entonces, si aquí en mi programa principal la variable X vale 10 y cuando yo le diga que aquí la variable Y vale 20, venga, hagamos la pruebita así. Entonces, vea lo que va a pasar aquí. Él aquí crea una copia. Cuando yo le digo ref in A, él crea una cosa llamada A. Y cuando le digo ref in B, él crea una copia llamada B. Pero este A y este B realmente no son nuevas variables. Es como si este fuera el apuntador a X y esta B fuera el apuntador a Y. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que yo le haga a A, se la está haciendo a X, y cualquier cosa que yo le haga a B, se la está haciendo realmente a Y. Entonces, veamos aquí, yo le digo, créeme un auxiliar, él crea un auxiliar y puede crear variables locales, y el auxiliar créemelo con el valor de A, pero cuando yo le digo con el valor de A, como hace una apuntadora a X, ¿con qué valor me queda auxiliar? Con 10. Y después le decimos, a llévele el valor de B. Entonces, cuando le digo a llévele el valor de B, es el equivalente a decirle a X llévele Y. Entonces, ¿cuánto le queda valiendo X? Queda valiendo 20. Y después le decimos a B llévele C. Cuando yo le digo a B llévele C, como B es una apuntadora a Y, se lo estamos llevando a Y. Entonces, ¿cuánto queda valiendo B? 10. Ahora, ya voy. Ahora, cuando se acabe este programa, se destruyen estos valores en memoria. ¿Y cómo quedó la X y la Y? Quedaron con 20 y 10, que es lo que nosotros queremos. En ese momento, sí, el valor de 20 y aquí nos queda el valor de 10. Y eso se llama parámetros por referencia. Si yo quiero que el parámetro que yo mande se me cambie y permanezca cambiado, se manda por referencia, no se puede mandar por valor. Profe, ahí en B no tendríamos que decirle a B, llévele auxiliar. Ah, sí, aquí está mal el nombre, aquí quedó, que hay un problemita, aquí es realmente auxiliar eso.
Está mal ahí, pero sí. Le cambié el nombre aquí y me confundí. Listo, ahora, pero tengan en cuenta una cosa, eso pasa con los tipos de datos primitivos. Con los objetos no pasa eso. ¿Cómo? Hágame el bendito favor. Es decir, si mi método chain no recibiera enteros, sino, ¿se acuerdan que hicimos toda la clase de empleados? Yo digo empleado porque es un ejemplo. Supongamos que mi método recibe un employee A y después recibe un employee B. Entonces, obviamente el auxiliar no debe ser definido como un entero, sino como un empleado. Yo puedo hacer esto, yo también puedo cambiar objetos. Resulta, mis señores, aquí está mal escrito, resulta que cuando son objetos, no hay necesidad de colocar la palabra ref, porque los objetos, por defecto, se pasan por referencia, no se pasan por valor. Usted no puede pasar un objeto por valor. Los objetos siempre se pasan por valor. Perdón, los objetos siempre se pasan por referencia. Los tipos de datos primitivos siempre se pasan por valor. Si uno quiere que un dato primitivo se pase por referencia, hay que utilizar la palabra reservada ref. Y ahí con eso termino la explicación. Ahora, sí, esto es otra cosa, lo voy a cerrar para no confundirnos. Y ahí vamos. ¿Quedó clara la explicación de por qué tuvimos que utilizar aquí la palabra reservada ref? ¿Listo? Hay otra palabra reservada. Hay otra palabra que sirve. Hay tres formas de pasar parámetros. Por valor, por referencia. Y la tercera forma de pasar parámetros. Y créame que yo que hago entrevistas de trabajo, pregunto esto y curso mucha gente. Programadores profesionales no saben. La tercera forma de pasar parámetros es out. ¿Qué significa out? Que lo que yo cambie, si yo le pongo out, significa que no, o sea, yo no le mando un valor inicial, se crea, pero lo que yo crea ya, la salida me la devuelve en el objeto. Es como un intermedio. El out es un intermedio en parámetros por valor o parámetros por referencia. Incluso creo, no se utiliza la palabra val, es ref. Sí, no es red. Pensé que había una palabra para eso. Listo. Ahí está. Entonces, con esto tenemos ya nuestro método que permite ordenar descendentemente. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a decirle sorted, entonces pongámosle, hagamos algo. Ascending sorted y organicémoslo primero descendente. Y vamos a mejorar mi programa. Y luego vamos a copiar esto y ahorita pongámosle el parámetro de descendente en true y ya digámosle descending sorted array. Si corremos de nuevo, mira que aquí ya tenemos el mismo arreglo, 1, 6, 4, 9, 6, lo ordenamos ascendente, nos queda 1, 4, 6, 6, 9 y tenemos descendente y en descendente nos queda 9, 6, 6, 4, 1. Ahí vamos. Ahora, esa es la... Sí, compañero. Entonces una variable, usted la iguala a un objeto que copia la apuntador. Entonces usted cambia la variable, también cambia el tipo de objeto. Lo que pasa es que yo no puedo igualar una variable a un objeto. Yo no le puedo decir una variable. La variable tiene que ser del mismo. Si yo tengo un objeto. Por ejemplo, var x es igual a employee, lo que sea. No, pero es que cuando tú dices var x igual a employee, estás creando es un objeto de la clase employee. No, que ese employee ya sea algo, ese employee es Carlos. Ok, esa pregunta es muy buena. Vean, voy a colocar aquí una clase para poder hacer el ejemplo. Supongamos que yo tengo una clase que se llama la clase employee. Yo lo puedo hacer aquí mismo también si quiero. Voy a tener aquí la clase employee y no va a hacer nada en la clase employee, solamente es para que no me saque, Si tú dices var x, var employee igual a new employee, vean la diferencia de new. Si tú le dices x igual a new employee, ahí que estás creando una nueva instancia de employee, pero si creas otro objeto llamada var
employee 2 y employee 2 es igual a employee. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás creando una apuntadora employee. Cualquier cosa que tú modifiques, sea employee, va a modificar employee 2 porque no estás utilizando la palabra new. Cuando yo utilizo la palabra new es porque estoy creando otra instancia de ese objeto. Si no utilizas la palabra new, como vos decís, estás creando una apuntadora al otro objeto. Buena pregunta. Entonces, si yo modifico employee 2, se actualiza el employee 2. Debería, venga, hagamos un experimento. Venga, hagamos, venga, ¿sabe qué, hermano? A mí me encanta hacer ese tipo de pruebas. Echando a aprender se aprende. Creemos una propiedad string, venga, probemos a ver. Creemos una palabra, una propiedad string llamada la propiedad name. Y vamos a decirle que cuando creamos el employee, ahí tenemos employee igual a employee 2. Ahora, si yo le digo que employee.name es igual a Carlos, y ahora imprimamos, hagamos un console write line. Si hago un console write line de employee.name y vamos a hacer una impresión, entonces establecimos que es el empleado 1. Listo, en la primera línea va el empleado 1 y en la segunda línea imprimamos el objeto empleado 2. ¿Qué debe, según mi teoría, voy a comentariar todo esto para que no nos haga basura, enseguida lo descomentariamos. Según mi teoría, ¿qué debería imprimir? Piensen, ¿qué debería imprimir ahí? Carlos. Vamos a ver, según esto, vamos a probar. Tarán es un apuntador, no es un objeto nuevo. Ahora, si nosotros imprimimos el empleado 1 y si yo después le digo empleado 2.name y pongámosle que empleado... ¿Cómo es que te llamas vos? Se me olvida. La parcera de pájaro. Daisy. Nombre tan bonito y no me lo puedo aprender. Daisy, listo. Entonces yo le digo empleado 2 Daisy. ¿Qué debería imprimir ahora? Daisy, vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Si hacemos esto, ahí aprendió Daisy. Conclusión, cuando yo no utilizo la palabra new, ¿qué significa? Que estamos creando un apuntador al objeto, cosa diferente que si yo le diga que la empleada 2 es igual a new employee. Si hacemos esto, le decimos que la empleada 2 es otra nueva employee. Ahora sí, le puedo decir empleado 1.name y después le decimos empleada 2.name. Entonces voy a imprimir estas dos cosas. Entonces mira que si hacemos esto y corremos acá, ahí sí debe salir Carlos Daisy. Probamos. Ahí está, Carlos Daisy. Y ahora lo que yo les decía, vamos a hacer el método chain sin el ref. Y era que me los debería cambiar. ¿Por qué? Porque los objetos es como si yo los pasara por referencia. Vamos a crear aquí un método que vamos a llamar el método chain. Todo esto es para probar. Eso es lo bueno que uno puede. Echando a aprender se aprende. Entonces vamos a crear un objeto que llame chain, que le vamos a pasar un empleado 1 que lo va a llamar A y voy a tener otro objeto employee que lo va a llamar B. No tienen que llamarse lo mismo. Entonces en el método chain le voy a decir que employee C es igual a ¿qué? A. Y le vamos a decir que a la A llévele B y después le decimos que al B hágale igual al C. Estamos haciendo el mismo chain y es un chain que ya no tiene ¿qué? Es un chain que no tiene el referencia. Si lo hacemos aquí, si yo le digo aquí change y yo le digo que me change el empleado 1, que me lo change con el empleado 2, ahí es la demostración de que los objetos funcionan por valor los parámetros. Vamos a ver si no me hace quedar mal, hijo de madre. Play, ahí debería imprimir ¿qué? Daisy, ay, hijo de madre, no los cambió. Vamos a ver una cosita que aquí me... O sea, le estamos diciendo que cambie empleado 1 y empleado 2.
Lo que pasa es que vamos a hacer aquí, voy a hacer otro cambiecito. En el chain voy a hacer lo siguiente, voy a decirle que me haga chain de empleado 1. Aquí nomás voy a recibir un empleado. Yo pienso aquí otra cosita, espere. Y le voy a decir que a la.name, llévele otra cosa. Pues lo que quiero hacer. A.name, hágalo igual voy a cambiar otro nombre, lo voy a cambiar a Luis. Y borremos acá. ¿Por qué? Este objeto se pasa por referencia. Entonces, como yo le estoy haciendo un cambio de Carlos, se lo estoy cambiando a Luis, debería imprimir Luis Daisy. Imprimamos a ver. Ahí sí, Luis Daisy. Esto es lo que se refiere. Si yo le mando el objeto, estoy pintando la referencia. No, pero yo tenía un error aquí conceptual. Si yo quiero hacer el cambio de objetos, voy a volverlo a dejar como estaba, employee B. Entonces ahorita hagamos aquí en el cambio, le ponemos employee B. O sea, si mando un solo objeto, sí, porque estoy haciendo el cambio desde la variable, pero si los quiero cambiar, sí me toca ponerle de todas maneras la palabra que este parámetro lo refiero por referencia. Si le pongo aquí referencia, lo pongo aquí referencia, porque ahí estoy cambiando, son los apuntadores completos. Entonces le vamos a decir aquí que de la clase employee, incluso puedo decir aquí varse, no tengo necesidad, igual a no tengo necesidad de decir el objeto porque ya var sabe que como as de la clase employee me lo va a crear de la clase employee. Y aquí le decimos que a hágalo igual a b, y aquí le decimos que a b hágalo igual a c. De esa manera, si le digo que ve los cambios, está Carlos Daisy, debería imprimir Daisy Carlos. Ahí quedó. Listo, entonces ahí corrijo. Los objetos sí se pasan por valor. Si yo paso el objeto y le cambio una propiedad al objeto, el nombre del objeto es el apuntador a esa dirección del objeto, por eso lo cambia. Pero si yo quiero cambiar los dos objetos, ahí sí me toca colocar referencia para que pueda cambiar los dos apuntadores internamente. Ahí había un errorcito, ahí me disculpan. Listo. Esto era para la pregunta del compañero. Vuelvo y borro esto. Esto no tiene nada que ver con la clase de arreglos. Sí, señor. No, rep a todos los. Incluso podrían ser unos por referencia y otros que no sean por referencia. Tú le colocas rep a cada parámetro. Sí. Lo has dicho dos veces distinto. Los objetos se pasan por referencia o por valor. Los objetos se pasan por referencia. Cuando tú pasas un objeto y le cambias una propiedad a ese objeto, realmente se lo estás cambiando al objeto original. Pero entonces, ¿por qué fue necesario poner? Porque hay el re, porque yo necesitaba cambiar las dos direcciones de memoria, ahí sí me tocó pasarlas. O sea, como tal el nombre del objeto es la dirección de memoria del objeto. Por eso yo por eso fue que no nos funcionó el ejemplo. Listo. Bueno, sigamos con las otras operaciones en arreglos. De momento voy a contraer esto para que no nos quede tan grande el código. ¿Qué métodos tenemos? De momento tenemos en nuestra, bueno, no es sino mirar el diagrama de clases, como nos va quedando. Venga, creemos un diagramita aquí en la capa lógica, digámosle adicionar un new item, y este lo vamos a llamar un class diagram. Vamos a crear nuestro diagrama de clases de lo que hemos hecho hasta el momento. Sí, señor. Yo hice el ejercicio, pero no me daba el voy a crear un objeto. No, lo que pasa es que usted no le está dando, yo le dije a usted, vea que aquí, using array logics. Para yo poder usar un objeto de la clase array, yo me fijo aquí en la clase array. Mira que la clase array tiene este namespace array logic. Usted tiene que ponerle using el nombre en la clase program para que la clase program pueda usar objetos de la clase myArray. Esta clase tiene que referenciar. Lo que yo te decía es que si yo no tengo esta línea, él saca aquí error en mi array. No, está mal. Está mal. Porque, mire, yo le digo, si yo tengo ahí, este es el mismo error que a usted le sale, que usted me mandó. Si yo le doy control punto, normalmente debería salir esto, using array logic. Pero ¿por qué sale using array logic? Porque aquí en dependencias, si usted mira aquí en dependencias, yo le digo
Add Project Reference, vea que ya está marcada. Él ya agregó, ya ligó el proyecto console, lo ligó. Y normalmente no están ligados. Entonces, normalmente cuando no están ligados, cuando yo me paro aquí, le digo control punto. Vea que él aquí sale adición una referencia a Project Log. Pero si yo no lo quiero hacer con control punto, lo puedo hacer manual. ¿Cómo lo hago manual? Aquí en dependencias le digo adición una referencia de proyecto. Digo, el proyecto consola tiene que referenciar el proyecto de lógica. Y luego de que el proyecto de consola referencia al proyecto de lógica, también puedo hacer el using manual. Yo le digo using de la RAIS. Entonces aquí le digo using de la RAI de la clase arrays.logic. Entonces vea que al hacer este using, él ya reconoce la clase array. Entonces usted o le falta agregar la dependencia o le falta poner el using, o le faltan ambos. Listo, póngale la dependencia. Listo, vamos con esto. Ahora, si miramos aquí nuestro diagrama de clases, ¿qué tenemos en este momento? El diagrama de clases. El diagrama de clases tenemos los campos array y top, y ahora entienden por qué son campos privados, porque a mí no me interesa modificar eso por fuera. Ese array y ese top, ¿cómo se modifican? Se modifican son con las operaciones que yo haga. Entonces ahora vamos a adicionar 3 operaciones diferentes. Vamos a adicionar la operación add, la operación insert y la operación remove. Vamos a hacerlas y las vamos a plantear. ¿Qué quiero hacer yo ahora en mi clase? Como esta es una superclase muy bacana, espérate que yo por aquí por el view puedo colapsar todo. Se me olvidó cómo es que lo colapso todo. Aquí en el edit hay una cosa que es a ver, ¿cómo es que es la cosa? Ya. Toggle online. Creo que es control M. Control M. No, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero control M no me colapsó sino eso. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo, pues que esto es colapsar, que me quedan así para luego expandirlos, para que no me quede tan eso, como que ocultarlo. Entonces, ¿qué métodos tenemos? Recuerden el orden es, primero se colocan los campos, luego los constructores, luego las propiedades, luego los métodos públicos y de último los métodos privados, que el método privado que tenemos es el método chain. Entonces vamos a agregarle 3 métodos a esto. Voy a agregar un método público que no devuelve nada. Cuando un método no devuelve nada, es un método que nos devuelve un void. Aquí está mal escrito. Vamos a crear un método público void y este método lo vamos a llamar add. Cuando yo le diga add, ¿qué le pasamos como parámetro? Le vamos a pasar el número que yo deseo adicionar. Listo, ese es el método A. Enseguida lo implementamos. Bueno, vamos a ir implementando uno por uno. ¿Cuál será la condición para poder hacerlo? No. Que esté vacío, no. Que no esté lleno. Eso. Entonces, ¿qué pasa si me dijeron adicionar? Pero para eso ya tenemos una propiedad, que es la propiedad is full. Si a mí me dicen adicionar y está lleno, yo no puedo adicionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir un mensaje. Console write line. El arreglo está lleno. ¿Quién dijo que había que escribir un mensaje? Levante la mano. Hágale, ¿no? O sea, frentero, papi. Usted dijo, usted fue el que dijo que sí, usted está haciendo con la cabeza que sí. Entonces se me para y se me va. No se puede. Esta clase, recuerden, esta es la clase de lógica. Esta clase no debe escribir mensajes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Aquí lancemos una sección. Eso. Entonces vamos a lanzar una sección. Entonces le decimos new exception. Puede ser exception, no tiene que ser. Y aquí le ponemos the array is full, así o lo que ustedes quieran. Y aquí como cobramos en dólares, pongámoslo en inglés. Y el throw hace el equivalente al return. No hay que, eso se metió por ahí ya, ahí murió. Entonces no se preocupen. Ahora, si llegó hasta aquí, es porque ¿qué? Porque no estaba lleno. Y si yo le digo adicionar, se supone que lo vamos a adicionar que de último. Chun, 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 chun. Entonces, si lo vamos a adicionar de último, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, entonces, ¿dónde lo adicionamos? Supongamos que el arreglo está vacío. ¿Cómo se voy a borrar todo esto? Que todo esto era para explicarles lo del valor y referencia. Voy a borrar esto, ahí está. Entonces, supongamos que el arreglo está vacío. Cuando yo recién inicializo algo,
el arreglo son llenos de ceros, pero a mí no me importa que esté lleno de ceros. ¿Por qué? Si el tope vale 0, a mí me da lo mismo que eso tenga números o no tenga números. O sea, para mí esos ceros son basura, porque lo que esté a la derecha del tope no existe. Y como el tope vale 0, ¿qué significa? Que todo el arreglo está vacío. Esto es un arreglo vacío. ¿Cuál es la condición de arreglo vacío? Si tope es igual a 0. Ahora, si yo fuera a adicionar un elemento, en este momento en donde lo tenemos que adicionar, ¿en qué posición? En la posición tope, llévele el elemento. Entonces le decimos arreglo en la posición tope, llévele el elemento. Suponga que es un chico. ¿Y qué tengo que hacer con tope? Incrementarlo. Y tope queda nulo. Eso es adicionar. Entonces venga, miremos a ver qué está pasando con esto. Entonces le decimos, el array es vacío. Si el array no es vacío, entonces ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que array en la posición tope, llévele el número que me pasaron como parámetro. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el tope. ¿Y con eso qué hacemos? Ya con eso adicionamos. Venga, probemos a ver si es verdad tanta dicha. Entonces vamos a hacer una cosa. No llamemos el método fill y estas cosas. Simplemente vamos a decirle array, llévele 5. Y si yo le digo que a la clase array ejecuto el método add y le digo que me adicione cualquier cosa, un 10. Pero fíjate que estoy torpe hoy con esto. A ver aquí. Listo, ahora sí. Y después le decimos que nos adicione un 20, nos adicione un 30, nos adicione un 40, nos adicione un 50. Y a lo último le decimos console.writeLine y le decimos que nos imprima el objeto array. No, espere. Espere, papi, ya voy. ¿Así funciona o no? ¿Así funciona o no funciona? Entonces, si yo ejecuto el programa en este momento, ¿qué está pasando? El man llega y dice hello arrays y que imprimió 10, 20, 30, 50. Si nosotros hacemos lo indecible, si hacemos lo que no se puede hacer, que es adicionar al menos uno, si intentamos adicionar el elemento en la posición 60, entonces ahí sí que, si ejecutamos, ¿qué va a pasar? Traque, se reventó mi programa, se reventó por la sección azul. ¿Y por qué reventó aquí y no reventó allá? Porque no lo entra y cachamos. Eso hay que entrar y cacharlo para que funcione. Entonces yo quiero entrar y cachar esta vaina. ¿Cómo se entra y cacha algo? Vea, pues yo les enseño un truco que no les he enseñado. Yo puedo marcar lo que quiero entrar y cachar. Y le digo control KS. Y le digo, envuélvamelo en un try. Y listo, me lo envuelve en un try. Ya. No quería. O digito, o si quieren digita, pues. Todo lo que yo hago, igual usted, o sea, que el control punto, que el sector, usted selecciona el bloque. Después de control KS y ya lo pueden volver en un try, en un for, en un using. Ahí hay un montón de cosas que uno puede envolver. Se llama un snippet para... Eso es para envolventes. Y aquí en la sección control KS. Y aquí ya en la sección, ya sí le decimos console writeLine y le decimos que nos imprima el les.epa. Podemos decirle que nos imprima el les.mesas. En la sección tiene una propiedad que es la propiedad mesas. Vea que si lo hacemos así queda más mejor. Porque yo ejecuto y ya no revienta. Dice, el arreglo está lleno, no se puede. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿qué debería hacer yo? Pero yo el mismo fill que hice por allá, ya que tengo un método adicional, lo puedo hacer por código, desde aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo la propiedad n. Entonces, si yo no quiero hacer esto, le puedo decir for i desde ahí hasta dónde. Recuerden que a mi propiedad array le definimos una propiedad de lectura que es ¿qué? Hay una propiedad que es n. ¿N qué me da? El total de elementos del arreglo. Entonces es muy bueno uno controlar de qué ni avala. Voy a decirle aquí simplemente que me lo adicione con i por
Listo. Y vuelvo a compartir. No, así. No, a lo mejor quería hacer una pendeja, pero no me dio. Listo. Vamos a hacer así, y por 3. Más fácil. Listo. Ahí, ¿cómo estoy llenando el arreglo? ¿Con qué números va a quedar el arreglo? Rápidamente. 0369, eso, con los múltiplos de 3. Listo. Entonces, si llenamos aquí el arreglo, si le digo aquí play, ahí sí nos sale 036912. ¿Por qué? Estoy multiplicando i por 3. Tarán, no hay problema. Listo. Bueno, pero yo lo que quiero, pero voy a dejar esto como estaba, porque yo lo que quiero es, yo lo que quiero es adicionar unos numeritos. Voy a adicionar nomás 3. Ahora, si yo le digo esto, ¿de cuánto estamos declarando el arreglo? De 5 posiciones. ¿Cuántas posiciones estamos llenando? Las 3 primeras. Entonces, si le digo aquí adicionar, ¿cómo nos queda? 10, 20, 30. Vea que no importa el tamaño físico del arreglo. ¿Por qué está imprimiendo nomás las 3 primeras? Porque el toString no va hasta n, porque n es el tamaño físico. El toString va hasta tope, que tope vale 3. Bueno, eso es si yo quiero adicionar. Fácil. Hacer el adicionar es muy fácil, ya lo hicimos. Pero hay otro método más bacano. ¿Qué tal si yo quisiera insertar posiciones? ¿Cuál es la diferencia entre insertar y adicionar? Eso, que yo digo en qué posición la quiero insertar. Entonces, si yo le digo acá, vamos a crear aquí, entonces vamos a crear un método público que no nos devuelve nada. Y bueno, clear es un buen método, pero clear no lo vamos a hacer ahora. Vamos a crear un método que se llama el método insert. Si yo creo el método insert, ¿qué le tenemos que pasar como parámetro? Obviamente el número, y le tenemos que pasar la posición donde yo lo quiero insertar. Entonces vamos a ver cómo están quedando las cosas. Si yo lo llené con 10, 20, 30, en este momento, ¿cuánto vale tope? 3, muy bien. Ahora, si a mí me llaman el método insertar y el número que desean insertar, number, es el 8 y la posición, y dicen que me lo inserte en la posición 10, ¿qué hago? ¿No lo dejo o lo inserto al final? Por eso, ustedes pueden, ya eso depende de la lógica que uno le quiera meter al programa. Yo puedo decir, si la posición es mayor al tales, métalo de último. Podría ser mi decisión. O si la posición no es una posición válida, le digo, no, inválido, como mierda, ¿cómo así que en la 10 no existe? Ahora, ¿y qué pasa si el usuario me dice que lo inserte en la posición -6? ¿En la última o en la primera? No, porque el menos, usted sí tiene la lógica difusa. A mí -6 me suena a la primera. Hay un número más grande, me suena que lo inserte a lo último. Y un número más pequeño me suena que lo inserte. Ahora, y si me dicen que lo inserte en la 0, ¿será válido? Sí, si me dicen que lo inserte en la 0, ¿dónde debe quedar ese 8? Antes del 10. ¿Sí o qué? Ahora, entonces ya es una decisión uno definir cómo quiera. Lo que sí es válido es que si está lleno yo no puedo insertar. Eso sí. Porque otra cosa es el método replace. Yo le puedo decir, reemplázame la posición 8 con este valor y ya hacemos el replace. Sería muy fácil de hacer. Pero aquí no estamos haciendo replace. La primera condicioncita que tenemos que hacer para el insert, tenemos que hacer la misma validación del método lleno. Si yo voy a insertar y no está lleno, ahí está. Ahora, podemos validar también la posición. Validemos que sea una posición válida. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos, primero hagamos, si la posición es menor a 0 o la posición es mayor al tope,
¿qué vamos a decir? Ahora, si la posición, no, podemos hacer una cosa, solamente validemos si la posición es menor a 0. O, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa más bacana, dígame, si la posición es menor a 0, no saquemos error, insertémoslo de primero. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil, si la posición es menor a 0, ¿qué decisión puedo tomar yo? Pues dígale que la posición es igual a 0 y listo, sale para pintura. O sea, si la posición es menor a 0, si el usuario me dice insértelo en la posición menos 5, yo le digo no, se lo va a insertar en la 0 de verdad. Entonces simplemente le decimos que position es igual a 0. Ahora, ¿y qué pasa si la posición, si a mí me dijeron insértelo en una posición y está más allá? Yo tengo un arreglo de 100 en el tamaño físico, pero solamente tengo 10 en el tamaño lógico. Y me dicen insértelo en la 20. Yo no puedo insertar la 20 porque yo no puedo dejar todo ese espacio en blanco. ¿Qué hago? Se lo inserto en la última. Así me diga que lo inserten en la posición 1000 y mi arreglo tengo una posición física, se lo inserto en la última. Ya depende de lo que uno quiera hacer con la lógica de uno. Yo quiero que mi clase sea antibobos, o sea, que tenga cierta inteligencia y que hago eso. O sea, si la posición que me dijeron es mayor al tope, simplemente, ¿qué le vamos a decir? Ahora, tengan en cuenta una cosita en C#. Cuando el if es de una sola línea, y no solo el if, cuando el if, cuando el for, cuando el while, cuando cualquier estructura sea de una sola línea, yo puedo hacer esto. Le puedo decir que posición es igual a tope. Cuando es de una sola línea, yo no necesito colocar las llaves, pero no lo recomiendo. Yo soy de los que así tenga una sola línea, siempre meto las llaves. ¿Por qué? Porque luego uno modifica el if, se le olvida poner la llave y no le funciona y encuentra el error. Entonces, por orden, incluso vea que él me lo sugiere. Si ve que él me coloca ahí unos punticos en position, si yo le doy control punto, él me dice add braces. Vea que él me lo sugiere, él me dice, no sea chambón, no me lo hagas así. Vea que él incluso él hace sugerencias. Si la, así, o sea, esta que es de una sola línea y pues sí, llévele uno. No, aunque sea más largo el código, métale las llaves. Nunca deje de poner las llaves, así sea una sola línea. Es un consejo. A mí me gusta, siempre lo aplico. No me gusta usarlo. Ahora sí. No, porque si a mí me, vea por ejemplo, en este momento, ¿cuánto vale tope? 3. Entonces, ¿dónde me lo va a insertar? Aquí en la 3. Listo. Ahora, aquí tope va valiendo 3. Ahora, supongamos que a mí me dicen que insertemos vamos a hacer el arreglo más grande. No, hagámoslo así. Supongamos que a mí me dicen que inserte el 8 en la posición 0. Si a mí me dicen que inserte el 8 en la posición 0, ¿qué me toca hacer? Me toca mover, entonces, pero hay que saberlo mover. Primero, ¿qué movemos? Este 30 lo sacamos para acá, este 20 lo sacamos para acá, este 10 lo sacamos para acá y luego metemos el 8 acá. Y después de meter el 8 ahí, ¿qué hay que hacerle? Decirle que tope lleva uno más, tope vale 4. Entonces vamos a hacerlo, vamos a pintar qué es lo que tenemos que hacer. Devolvámonos. ¿Cómo lo tenemos para? Porque esto lo tenemos que pintar en lógica. Hay que hacer una fórmula. Entonces, yo puedo hacer un ciclo y en cuanto empieza el ciclo, vean siempre que tengan que hacer esos movimientos, hagan este análisis. A la posición 3, ¿qué le tenemos que llevar? La posición 2. A la posición 2 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 1. Y a la posición 1 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 0. Y ahorita traten de convertir esto en variables. Esto para mí va a ser la variable i. Entonces voy a decir que la i en cuanto empieza. La i va a empezar en 3, 2, 1. Yo puedo hacer un ciclo de para atrás. Vamos a hacer un ciclo descendente. No con i más, sino con i menos. Entonces, ¿en cuánto empieza la i? ¿En qué variable creen ustedes que debe empezar la i? En tope. Entonces la i, pues va como voy armando eso. La i empieza en tope. Y la i tiene que ir hasta ¿dónde? La i tiene que ir hasta posición más 1.
¿Por qué? ¿Por qué posición más 1? Porque en este caso, vea que posición vale 0. Pero hagan de cuenta, les voy a colocar aquí otro arreglo más grande. Supónganse, venga, hagamos, me interesa, si ustedes aprenden a hacer estas formulitas, saben manejar arreglos. Si no saben sacar estas formulitas, bailas con los arreglos, se los van a ver. Se los van a clochar los arreglos. Pensemos eso. Supongamos que yo tengo un arreglo más grande, 0, 1, 2, venga, hagamos aquí un arreglo de 10 posiciones. Les voy a explicar por qué aprendamos a hacer esas formulitas. Si ustedes aprenden a hacer esas formulitas, ya golearon con arreglos. Es la clave, ¿listo? Entonces supongamos que este arreglo tiene 5, 6, 7, tiene estos números. Así. Si mi arreglo tiene estos números, ¿cuánto vale tope en este momento? Tope vale 8. Muy bien. Si mi arreglo estuviera así, es porque tope vale 8. Listo. Y supongamos que a mí me dicen que inserte el número, supongamos que me dicen inserte el 14 y me dicen que lo inserte en la posición, supongamos que me dicen inserte en la posición 3. Pues, ¿está claro? Entonces, si a mí me dicen que inserte el 14 en la posición 3, ¿qué significa? Este 14 tiene que quedar aquí en la 3. O sea, que ¿qué me toca hacer? Correr todo esto, incluyendo el de madre. Aquí fue que me fui por otro lado. Correr, vamos a cambiar esos 8 que son muchos 8 repetidos. 5 y pongámosle aquí un 2, listo, ahora sí. Entonces ahí me toca coger estas cositas y correrlas una para abajo. Y apenas yo las corra una para abajo, ya que tenemos que hacer, meter el 14 acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces venga, devolvámoslo a como lo teníamos. Pero esto yo no lo voy a hacer así porque aquí tengo ese. ¿Aquí qué me toca hacer? Pues, venga, hagamos la formulita para que la aprendan a hacer. ¿Qué me toca hacer? A la posición 8 me toca meter, a la posición 8 me toca meter lo que hay en la posición 7. A la posición 7 me toca asignar la 6, a la posición 6 me toca meter lo que hay en la 5, a la posición 5 nos toca meter, 5, nos toca meter lo que hay en la 4, a la posición 4 nos toca meter lo que hay en la 3, y en la posición 3, no, ahí, porque a la posición 3 es donde es lo que vamos a meter el número, ¿sí o qué? Entonces, pues, este ciclo lo vamos a llamar I. Siempre uno de los dos va a ser I. ¿Y este otro cómo va a ser? ¿Este otro cuál va siendo? I menos 1, porque siempre sacamos una variable en función de la otra. Este berraco de mayúsculas. Este otro lo vamos a llamar I menos 1. Pues. Entonces, ¿la I en cuánto empieza? Ustedes tienen que hacer la formulita. Entonces, ¿la I en cuánto va a empezar aquí? La I empieza en tope. ¿Y la I tiene que ir hasta qué valor? Vea, ¿hasta cuándo tiene que ir la I? Hasta 4. ¿Y cuánto vale position? 3. O sea que la condición es que la I sea menor que ¿qué? Menor que la posición. Perdón, mayor. La condición es que la I sea mayor que la posición. Porque si vea aquí da la condición. Y 8 mayor que 3, sí. 7 mayor que posición, sí. 6 mayor que 6, sí. 5 mayor que 6, sí. 4 mayor que 6. Cuando él disminuya la I y la I quede valiendo 3, se va a salir. ¿Por qué se va a salir? Porque él va a preguntar, ¿3 menor que 3? No, y ya no hace los cambios. O sea que esta va a ser la clave. ¿Cuál va a ser la clave? Vamos a hacer un ciclo que empiece en I. La condición del ciclo es que la I sea mayor a la posición y siempre a lo que haya la posición I le vamos a llevar la posición I menos 1. Vamos a probarlo a ver si es verdad tanta dicha. Entonces, vengamos aquí después de nuestro análisis. Planteemos el ciclo como se los enseñé a hacer en la formulita. Entonces yo le digo aquí for para que él me arme pues el encabezado del for, pero ese no es el for. Entonces la for i, ¿en cuánto dijimos que empezaba la i? Entonces vamos a decirle for i desde top. Entonces vamos a cambiar esto y vamos por i desde la variable top. ¿Cuál es la condición? Como es un ciclo que es de para atrás, aquí no es i más, sino i menos menos. ¿Cuál fue la condición que le pusimos?
que la I fuera mayor a la posición, donde la I sea mayor, que la I sea mayor a la variable, al parámetro position que nos lo pasaron en el arreglo. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decir que al arreglo en la posición I, hágalo igual a arreglo en la posición I menos 1. Cerramos acá. ¿Dónde se le puede poner I menos menos? No, porque no es que tú estés bien. Si dices I menos menos, le estás restando el valor ahí. Yo no quiero restar el valor ahí. Yo lo que quiero es, yo aquí tengo un valor de referencia. Si, cuando la I valga 8, el otro tiene que ser 7. Cuando la I valga 7, siempre el valor. Este es el valor de la asignación izquierda es I y el valor de la asignación derecha es el mismo I menos 1. Cuando dices I menos 1 así, no es que le estés cambiando el valor a I, sino que temporalmente vas a utilizar el valor de I menos 1 para asignarle el otro valor. Listo. Entonces, luego de esto, ¿qué nos toca hacer? Luego de esto nos toca decirle, si ya terminamos, ¿qué nos toca hacer luego para insertar? ¿Cómo queda el tope? Ahí sí le decimos que a la variable tope, ahí sí le decimos tope más. Ese tope más que significa incremente el tope en 1. Vamos a probar, y este es nuestro método insert. Nuestro método insert, yo le paso un número y le paso una posición y vamos a probarlo de diferentes maneras. Tengo 3 números, el 10, el 20 y el 30. Antes de imprimir el arreglo, vamos a llamarlo, le decimos array.insert. ¿Y qué le vamos a decir? Insérteme. Primero, ¿qué le pasamos? El número. Entonces le vamos a decir, insérteme el número 8 en la posición 0. Si le decimos que nos inserte el 8 en la posición 0, ¿cómo debería quedar el array? 8, 10, 20, 30. Probemos a ver si es verdad tanta dicha. Si yo corro el programa... ¿Que no utilice qué? No utilizamos la variable número, no lo adicionamos, claro. Aquí nos quedó faltando un pedacito. Luego lo que nos falta, yo era para ver si estaban poniendo cuidado, luego de que él abra el espacio, aquí ya abrimos el espacio. Entonces aquí, ¿qué es abrir el espacio? Que copiamos todo esto, lo copiamos acá. Por eso es que nos queda el 8 repetido. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Arreglo en la posición, llévele ¿qué? El nuevo número. Eso fue lo que nos quedó faltando. Yo era para ver si estaban poniendo cuidado y no estaban poniendo cuidado. Entonces le decimos aquí, que yo array en la posición, hágalo igual a ¿qué? Al number que nos dijeron que queríamos insertar. Y ese viene siendo el algoritmo de ¿qué? De inserción en un arreglo. Probémoslo nuevamente, venga a ver cómo armamos el programa principal y vamos a ir probando a ver qué pasa cuando ya le cambiamos el valor al insert. Y si lo corremos, nuevamente a cómo nos queda. Ahí sí nos quedó 8, 10, 20. Ahora, si le decimos que no nos lo inserte en la posición 0, sino que nos lo inserte en la posición 1, ¿cómo debería quedar? 10, 8, 20, 30. Insertemos de nuevo. Ahí quedó 10, 8, 20, 30. Ahora, si le digo que me lo inserte en la posición 3, ¿cómo debería quedar? 10, 28, 30. 10, 28, 30. Probemos. Ahí está. 10. No. Sí, está bien. 10, porque está la posición 0, la posición 1, la posición 3. Ahora, si le digo que lo inserte en la posición 2, está 0, 1, 2, ahí sí lo va a insertar. Ahí sí quedó 10, 28, 30. Ahora, y si le digo que me lo inserte en la posición 200, ¿debería sacar error? Si mi lógica no. Si la lógica que le hubiéramos puesto hubiera sido lanzar una sección, sí, pero mi lógica es, no, me dijeron una posición volada, insertémoselo al final. Nos queda lo mismo el 1028. Tarán, funcionó. Ahorita vamos a dejarlo así con 0 inicialmente. Ahora vamos a hacer el otro método. Recuerden, cuando usted esté haciendo esto en su casa, ¿qué es lo más importante? Aprenda a hacer esta cuenta.
Si usted aprende, aquí está la clave de esto. Si usted aprende a hacer este análisis, usted hace cualquier algoritmo de arreglos. Esto es lo que usted debe hacer de cabeza, no de memoria, sino que usted lo debe saber deducir. Esa es la clave. Vamos al otro, vamos a ver si ustedes lo hacen el otro. Ahorita vamos a el otro método que yo quiero que hagamos en la clase array. Ya hicimos el fill, ya tenemos el insert. Ahorita hagamos el método delete o remove. Vamos a crear un método público. ¿Qué hizo aquí? Vamos a crear un método público llamado void y este método no nos va a devolver nada y este método se va a llamar remove. Cuando yo le digo remover, lo único que le pasamos es la posición. Listo. ¿Cuál será la condición para yo remover? No, señor, que esté lleno. Que no esté vacío. No, que si está vacío yo no puedo remover. Es la única condición. Entonces aquí ¿qué le vamos a decir al remover? Y ya tenemos una propiedad para eso. Ya recuerde que aquí tenemos una... No hay que preguntar por la posición. Para eso hicimos la propiedad. Usted le puede decir si tope es igual a 0. Lo mismo. Pero más bacano, para eso hicimos las propiedades de lectura. Para eso tenemos las dos propiedades de lectura, que es la propiedad está lleno y está vacío. Entonces... si no se puede, si está vacío, entonces ¿qué vamos a hacer? Lancémosle una sección a este man. Si está vacío, le vamos a lanzar una sección y le vamos a decir el arreglo is empty. Si el arreglo está vacío y para afuera, sale para pintura. Ahora, vamos a ver qué hay que hacer para remover. Recuerden que en remover, venga, analicemos. Si yo tengo el arreglo, si yo ya inserté es porque ya lo tengo, coño. Si yo ya inserté es porque ya lo tengo así. Listo, eso fue el ejemplo de ahora. Así, si el arreglo está así, ¿cuánto vale tope en este momento? El arreglo vale 4. Listo. Y a mí si me dicen que voy a remover, solamente nos pasan el parámetro position. Entonces supongamos que me dicen, remueva la posición 0. Listo. ¿Qué pasa si me dicen remueva la posición 100? ¿Qué hacemos? Votemos la última. O sacar un error, ya eso depende de lo que la lógica demande. En este caso, como no me quiero llenar de secciones, simplemente si la posición es mayor, eso, y si la posición es menor, ¿qué hacemos? Lo mismo, eliminamos la 0. Ahora, si me dicen elimine la 0, ¿qué nos toca hacer? Botar ese 8 para la mierda. Entonces, para botar ese 8 para la mierda, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la copia al revés. Copiamos estos números de aquí para allá y nos queda repetido el 30. Pero ese 30 no está repetido. ¿Por qué? Porque si el tope vale menos 1, es como si ese 30 no existiera. Hago entender, lo que esté por encima del tope, para mí no me importa, no vale nada. ¿Cierto? Entonces, venga, pensemos en los movimientos. Venga, ayúdenme a hacer la formulita y créame, hacer esta formulita es la clave. Lo otro, el lenguaje, vale eso vale verga, eso lo aprende uno. Aquí lo importante es hacer la formulita bien hecha. Entonces, piensen en esto. A la posición 0, ¿qué le tenemos que llevar? Lo que hay en la posición 1. A la posición 1, ¿qué le tenemos que llevar? Lo que hay en la posición 2. Y a la posición 2 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 3. Y luego de esto, ¿qué nos toca hacer? Decirle tope menos 1 y listo. Bajamos el tope y con eso tenemos. Entonces, a esto lo vamos a llamar I. Y al de la izquierda, ¿cómo lo tenemos que llamar? Daisy. Eso, muy bien, señorita Daisy. Lo de la derecha viene siendo, búsquese un valor de referencia con relación al anterior. Entonces aquí el valor de referencia sería I más 1. Muy bien, ahora, ¿en cuánto debería empezar ese movimiento? La variable 0. ¿Cuál creen ustedes que me da la variable 0? Position, porque le vamos a decir, esto va a empezar en el position y tiene que ir hasta donde mi ciclo. Tiene que ir. La condición de la I es que la I tiene que ser
y tiene que ser menor que tope menos 1. Tope menos 1, porque tiene que ir hasta un pedacito atrás. Venga, yo les explico por qué. Observen esto. Venga, hagamos el experimento con el arreglo más grande y verá que con el arreglo más grande me da. Supongamos que yo tengo este arreglo así y quiero eliminar esta posición. Quiero eliminar la posición 3. Entonces, venga, hagamos el experimento. Aquí verá que es más fácil que lo deduzcamos con un arreglo más grande. Entonces, si yo tengo este arreglo así, ¿cuánto vale tope? 9. Número ya es un parámetro pues, que no me mandan. ¿Y cuánto vale posición? Y supongamos que me dicen que elimine la posición 3. Entonces, si me dicen que elimine la posición 3, ¿qué nos toca hacer? A la posición 3 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 4. A la posición 4 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 5. A la posición 5 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 6. Al que hay en la posición 6 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 7. Y a la posición 7 le tenemos que llevar lo que hay en la posición 8. Venga, validemos a ver si nos da la fórmula que habíamos planteado en el punto anterior. Entonces esto no tiene lío, esto ya es muy fácil, ya esta se la cogieron, que esto esto se va a llamar I y el de la derecha se llama I más 1. Este va a ser un ciclo ascendente. ¿La I en cuánto empieza? Vea, qué belleza. La I empezó aquí, ¿cuánto vale esta? 3. Entonces la I empieza en la variable position. ¿Y cuál es la condición? La condición es que la I sea menor que tope, que el top menos 1. ¿Por qué menos 1? Piensen acá, hagamos la pruebita de escritorio. Él llega aquí, ¿cuánto vale tope? Tope vale 9. Entonces pregunta, ¿3 es menor que 8? Sí, entra. Llega aquí. 4 es menor que 8. Entra. Llega aquí. 5 es menor que 8. Sí, entra ahí. 6 es menor que 8. Entra ahí. Aquí. 7 es menor que 8. Entra. Pero para la siguiente vuelta de ciclo esto va a valer 8. Entonces yo, si tuviera I menor que tope, vuelve y me entra. Porque tope vale 9. Por eso me toca restarle 1 para que lo saque 1 antes. Porque aquí dice 8 menor que 8. No, se sale y ya hizo los movimientos que tenía que hacer. Al final le decimos tope menos 1. Entonces vamos a probar nuestro ciclo a ver si es verdad tanta dicha. Entonces para hacer nuestro método remove hacemos las mismas validaciones que habíamos hecho aquí. Si la posición es menor que 0, llévele posición. Y si la posición es mayor que el tope, pues déjela. Podemos hacer esto para hacer nuestro algoritmo más inteligente y evitar errores de un usuario descuidado. O si quiero, lanzo excepciones. Sería el otro camino. Perfectamente podríamos lanzar excepciones ahí. Entonces vamos a plantear nuestro ciclo. Entonces nuestro ciclo, vamos a hacer un forcito. Entonces le vamos a decir for i. Ahora no tiene que llamarse i, podría ser k, j, l, sino que pregunta, ¿por qué creen que los subíndices se llaman IJKL? ¿Por qué creen eso? Usted sabe que eso viene de la matemática. Por la suma, claro, por las sumatorias de matemática. ¿Cómo representa uno una suma de matemática? Por esto. Porque desde matemática los subíndices son. Y ahora, como el subíndice es una cosa que uno usa, a mí no me interesa que el subíndice sea un nombre muy grande, porque queda muy aburrido para meter ese subíndice dentro de los conceptos de la regla. Es, digamos, de las únicas partes en programación donde se acostumbra a usar una abreviatura. Normalmente no es bueno poner abreviaturas, excepto para los subíndices. En el subíndice sí le vamos a poner i. Entonces, vean cómo nos quedó aquí la condición para el remove. For i desde, pero no va a ser for i desde 0. ¿For i desde qué? For i desde position. For i desde la variable position. Aquí me quedó mal escrito position. ¿Cuál es la condición? Que la i sea menor al tope menos 1. ¿Y cuál es el incremento? Como este ciclo va para arriba, el incremento es de 1 en 1 y más. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le estamos diciendo al array, vamos a decirle aquí, al array en la posición i, hágalo igual al array en la posición i más 1. Ahora, ahí tenemos. Tarancito, ahí está. Y después que haga esto, para que realmente disminuya el arreglo, ¿qué le vamos a decir? La única forma de decirle tope menos. Si yo le digo tope menos, él ya
bota, aunque el último elemento queda repetido, no importa. Si yo le bajo el tope, es como si ese último elemento nunca existiera y vamos a probarlo. Entonces, aquí yo le digo inserte y le vamos a decir imprímalo para que ustedes lo vean insertado. Y luego de que lo inserte, vamos a decirle remove. ¿Remove qué? Digámosle que nos elimine la posición 0 y después decimos que nos imprima el arreglo. Y después, ¿qué nos debe quedar otra vez? Primero nos debe imprimir el arreglo 8, 10, 20, 30 y después nos debe imprimir 10, 20, 30. Vamos a probar a ver si es verdad. Entonces vamos a hacer, para que sepamos, ¡ey, caramba! Lo paga y se va. Y si es suyo, se va nomás. Entonces vamos a poner aquí una rayita para que sepamos que ya es como otra cosa, para que no me confunda. Vamos a meterle aquí una rayita para ver la diferencia. ¿Qué? Podríamos, no, ese sí se lo de usted en su casita, lo debuguea y ahí mira cómo es de bueno, ahí se entretiene. Aquí pues que me demoro mucho. Sí, no, yo cuando voy al debugger, cuando no funcionó algo, tocó, dice para allá. Te vea pues, ahí tenemos 8, 10, 20, 30 y después tenemos 10, 20, 30. ¡Tarán! ¿Cuál hemos hecho ahora? El insert. Muy bien. Listo, ¿les ha gustado esto? Esto es como jugar. Pues yo me divierto mucho haciendo esto. Ahora, una cosa es entender y otra cosa es asimilar el conocimiento. ¿Listo? Una cosa es entender y otra cosa es asimilar el conocimiento. Estoy pensando. Listo. Ahora, hasta el momento hemos hecho métodos que hacen cositas, pero ¿qué tal? ¿Será que yo puedo hacer un método que me devuelva una cosa del otro método? Me explico. Yo quiero hacer un método, ojo pues la que les voy a pintar. Voy a hacer un método que se llame pares. Y el método pares me va a devolver un arreglo con los elementos pares. Y el método, entonces voy a llenar un arreglo con números aleatorios y luego voy a crear un método que me devuelva solo los que se generaron pares de ese método aleatorio. Me explico. Voy a ir aquí al program y voy a quitar esto. Voy a crear ya un arreglo de no de 5, sino de 50. Y recuerde que el array, tenemos por aquí un método que llama el método fill. Lo que es que quiero hacer para ponerles una tareita, para que mañana lo resolvamos en clase. Entonces, si yo le digo imprímame el arreglo, yo no voy a tener un método fill, que se me hizo el fill porque me saca error. Ah, bueno, porque es que el fill lleva parámetros. Yo podría también hacerle una vuelta a este fill. Vea, ese fill me saca error. Y es que yo soy obsesivo. Ahí me gustan. Yo soy fanático de las sobrecargas. Vea lo que vamos a hacer. Voy a hacerle una sobrecarga al fill. Vea, voy a hacerle una sobrecarga al fill y voy a hacer otro fill sin parámetros. Si a mí me llaman el fill con parámetros, pues lo que vamos a hacer aquí. Si ahí me llaman el fill con parámetros, pues hago caso con los parámetros. Pero si me llaman el fill sin parámetros, yo bobo no soy. Voy a llamar un fill y le voy a pasar el 0, del 1 al 100, no, 0, 100 no. Entonces vea que es una forma inteligente de programar. Si me llaman el fill sin parámetros, utilizo números del 1 al 100. Y si me llaman el fill con parámetros, pues le hago caso a los parámetros. Vea qué fácil fue hacerlo. Entonces vea que ya no me saca error este. Ya tengo un nuevo fill. ¿Y eso cómo se llama? Una sobrecarga. Sobrecarga el método. El método va a entender cuando yo lo llamo con parámetros o lo llamo sin parámetros. Si corremos el programa como está, va lo que va a pasar. ¡Tarán! ¿Qué hizo? Me llenó 50 números aleatorios con números de qué? Entre el 1 y el 100. Ahora, ahí hay números pares y ahí hay números impares. ¿Qué tal si yo hago un programa que me devuelva los números, que me devuelva en un arreglo, que me devuelva los números pares y que me devuelva un arreglo solo con los impares? Entonces, vamos a crearnos un método y vamos a hacerlo así. Es más, y ni siquiera voy a crear un método que me devuelva un arreglo. Vamos, que nos devuelva un objeto array. ¿Será que la clase array puede tener métodos que devuelvan un array? Vamos a hacerlo. Pues.
Ojo que esto se calentó. Entonces, voy a crear un método, vean qué belleza de método, voy a crear un método público y ¿sabe qué va a devolver? Va a devolver un objeto de la clase MiArray. Y ese objeto de la clase MiArray se va a llamar getPares. ¿Cómo se dice pares en inglés? Creo que es odds. ¿Cierto? Even es impar y odd es par. Listo, sí. Y a ver, si está mal escrito, ustedes ya lo corrigen. Entonces voy a crear un método que llame getOdds. Y dice, ¿what? ¿GetOdds? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver una clase array. Y esa clase array va a ser una clase que solo tenga los números pares. ¿Qué es lo primero que me toca hacer? Contar cuántos pares hay, porque no sé cuántos pares hay, porque necesito instanciar. Entonces vea lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear, primero contemos los pares. Para contar los pares me toca recorrer el arreglo original. Entonces para contar los pares del arreglo original vamos a hacer un ciclo desde i hasta el tope. Y voy a tener aquí una variable que se llame oddsCount. ¿Qué será la variable oddsCount? Contador de pares. ¿Cómo sé yo si es par? Le decimos si el array en la posición, le decimos si el array en la posición i es divisible por 2, ¿qué podemos concluir ahí? Que este man es par. Entonces, si este man es par, le decimos que mi contador de pares incrementelo en 1. ¿Para qué necesitaba contarlos? Porque me toca declarar el arreglo de pares. Entonces vamos a declararlo. Vamos a declarar una variable que la vamos a llamar el odds. Yo la voy a llamar el odds array. Y el odds array va a ser igual a, esto como es variable de ser con minúscula, va a ser igual a un new. Y yo en esta clase, vea lo que puedo hacer. Puedo declarar objetos de mi clase MiArray. Vea pues lo que estoy haciendo. En una clase estoy creando objetos de su clase. Totalmente válido. ¿Y de cuánto lo vamos a crear? De odds array. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Adicionarle todos los que sean pares. Pues yo no soy bobo, ya tengo un método para adicionar. Puedo reutilizar ese método. ¿Cómo así? Vuelvo y recorro el ciclo. El primer ciclo era para contar nomás, porque necesitaba contarlos. Luego, cuando manejemos otro tipo de objetos, ya no hay necesidad de contarlos. Entonces, luego, ¿qué le vamos a decir? Si el arreglo original es par, entonces le vamos a decir que al odds array vamos a adicionarle, ¿qué le vamos a adicionar? Le vamos a adicionar array en la posición i. Y listo, señores. Al final, ¿qué nos toca hacer? Nos toca devolver el arreglo de array. Ustedes vean la belleza que hicimos. Hicimos una clase que devolvía un objeto de la misma clase. Pero ese objeto de la misma clase solamente va a contener números pares. Entonces, ¿qué? ¿No me creen? Vamos a probarlo. A probarlo, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, si yo vengo aquí en mi programa principal, llené el arreglo, voy a declarar aquí y voy a imprimir el arreglo. Y después de imprimir el arreglo, no, voy a hacer una rayita. Después de imprimir el arreglo, vamos a hacer una rayita, porque la rayita es muy importante, ¿sí o qué, Carlos? Y después, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear otra variable que lo voy a llamar el odds. Voy a llamarlo odds simplemente, para que vean que no tiene que ver con el nombre del otro. Y el arreglo de impares va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi arreglo original. Y mi arreglo original tiene un método que se llama getOdds. ¿Y el método getOdds qué hace? Y obtener los pares. Y luego, ¿qué nos toca hacer? Imprimir el arreglo de los pares, de los odds. Vamos a ver si es verdad tanta dicha. Y si hacemos esto, les conviene que no me funcione. Le doy play. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Tenemos el arreglo de arriba, tiene 50 números. ¿De cuánto queda el de abajo?
Ni idea. ¿Por qué? Porque yo no sé si van a haber o no. ¿Listo? Listo, van a haber más pares que no. Entonces les tengo dos tareas bien bacanas. No. Por eso les decía yo que no, el de impares, no, usted, respéteme. Tarea 1. Hacer método que devuelva los números primos. ¿Sí o qué? Los que vieron lógica conmigo no lo tienen mamado. Segunda tarea, hacer método, este sí los va a poner a pensar, que devuelva aquí está mal escrito, está mal escrito, que devuelva los que no se repiten. O pues, los que no se repiten. Yo tengo un arreglo que se llama aleatorios. 1, 5, 3, 9, 8. Usted va a hacer un método que me devuelva todos los números que no se repiten. ¿Listo? Hay que pensar. ¿Listo? Y tercero. Y este es más difícil todavía. Hacer método que devuelva los que más se repiten. Es decir, yo tengo un arreglo que se llenó de 10 aleatorios. En esa llenada de 10 aleatorios se llenaron 3 2 y 3 5. Y el resto de los números, ¿qué me tiene que devolver él? El 3 y el 5. Pero si yo tengo un arreglo de 1000 posiciones y se repiten muchos, varias veces, los que más se repiten. O sea, los que tengan la mayor frecuencia, así sean varios. Este es fácil. Este los pone a pensar. Este es extremadamente difícil. Este ya es más bien que hay que hacer un truquito ahí, pero lo vamos a resolver aquí en clase. ¿Listo, señores? Traten de hacerlo. Lo más importante es que lo traten, que se despeluquen, que se obsesionen. Para mañana tenemos la resolución del taller de herencia. Y ya el lunes vamos a revisar estas cosas. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. Espero. No, mañana solo voy a revisar eso. No preparé el cajón para mañana. Señores, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.